a un ritmo de asesinatos diarios, de exterminio diario, superior al de la Segunda Guerra Mundial. Las tropas israelíes dentro de Gaza, cuando capturan a los palestinos que creen que son terroristas o sospechosos, los soldados violan a las mujeres. En medio del hambre extremo, dado que por el medio de la cortina de fuego de las bombas y la destrucción, los palestinos se niegan a marcharse de Palestina, pues a ver si por medio del hambre. Militares, mujeres israelíes, burlándose y sacando selfies ante viejitos palestinos. Les sirve de autojustificación de por qué están exterminando a seres humanos. Esa imagen de una cámara termobárica o una cámara térmica, la primera reflexión es, ¿qué nos sugiere esa imagen? Los debates que hubo en la corona española hace 500 años acerca de si los indios, entre comillas, de América, de la recién descubierta América, tenían alma o no tenían alma y por tanto eran seres humanos o no eran seres humanos. Considerar que no son más que cucarachas a las que exterminar, reírse, humillarlas. Es tan triste y es lamentable cada día que pasa que escuchamos noticias de la Franja de Gaza, que nos llena de indignación, de furia, y que debemos de contagiar la protesta. No puede ser posible que un día digamos esto es no solo trágico, es sádico por parte de Israel, y al día siguiente eso se ha superado, y al día siguiente otra noticia más supera la tragedia y el sadismo del día anterior, y así vamos acumulando, y no solo nosotros, sino la conciencia del mundo entero va acumulando esa furia, ese terror que estamos viviendo como especie humana. No es posible y hay que levantar la voz. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Vamos directo con un periodista que en la sangre trae la defensa, en la sangre trae la protesta, un gran activista, una persona que ha protestado muchísimo a lo largo de su vida, que ha estado en Palestina, con los palestinos, dentro de Palestina, que ha visitado todos estos lugares que vemos y que parecen de película de terror. Daniel Lobato, maestro, profesor, permíteme decirte así, porque de verdad que lo que haces lo haces con maestría, y siempre que te recibimos en el programa lo hacemos con mucho respeto y con mucha admiración, te lo digo fuera de cámaras y dentro de cámaras a nivel público, de verdad. Muchas gracias, Daniel. ¿Cómo es esto posible? 3 puntos básicos de las últimas noticias. Empecemos. La propia ONU está diciendo que ha encontrado niños
que no se murieron por bombas ni aplastados, que esto ya es el sadismo en su máxima expresión, sino peor, que se murieron porque se fueron cayendo porque ya no hubo comida. O sea, por hambruna, al más estilo criminal y vil que puedes matar a un niño porque no hay alimento. Tus consideraciones y todo lo que involucra esto. Te escuchamos, Daniel, por favor. Un placer, Roberto, Sadia, al resto del equipo y a toda la audiencia. Mis disculpas porque, como se puede escuchar, mi voz hoy realmente no está en sus mejores condiciones, precisamente porque esta mañana hemos estado en un acto de protesta ante la presencia de la embajadora del régimen colonial israelí en Madrid, presentando un documental de blanqueamiento del genocidio que están llevando a cabo en unas dependencias del Ayuntamiento de Madrid, y bueno, pues nos hemos concentrado con banderas palestinas gritando, y bueno, este es un poco la consecuencia. Mis disculpas de nuevo si no se me entiende o no se me escucha bien. Gracias. Entonces, bueno, vamos a ver, lo que tiene que tener claro la audiencia es que lo que estamos presenciando en estos momentos es digamos, la segunda fase de un gran experimento de ingeniería colonial. Ese gran experimento de ingeniería colonial está dirigido por Europa y Estados Unidos, básicamente, y quien lo ejecuta es Israel. No es que Israel con Netanyahu se haya vuelto loco, etcétera. No, nadie, no hay ninguna alternativa a Netanyahu dentro de Israel, porque el 95% de la sociedad israelí judía apoya lo que está haciendo Netanyahu. Incluso dentro de ese 95%, a un 40 y pico por ciento le parece que está siendo demasiado suave este genocidio, ¿no? Eso nos da una muestra del campo ideológico de la sociedad israelí. Entonces, se está llevando a cabo en distintas fases. Una primera fase de shock, devastación, pavor y masacre en unos términos nunca vistos, a un ritmo de asesinatos diarios, de exterminio diario superior al de la Segunda Guerra Mundial en el frente europeo, en el frente de Alemania y el frente soviético, que como sabrán la audiencia, exterminó a millones y millones de personas porque era una guerra de exterminio. Bueno, pues el que se está llevando a cabo en Gaza, en el gueto de Gaza, supera en ratio diaria de asesinatos la ratio del frente de la Segunda Guerra Mundial. Y la segunda fase, que es manteniendo una ratio de aniquilación sostenida, rebajado un poco el nivel, pero sostenida. Cada día son, desde que la Corte Internacional de Justicia, el día 24 de enero, estoy recordando de memoria, puedo fallar algún día, decretó una serie de medidas que, aunque no textualmente incluían el alto el fuego, pero todas ellas lo que hacían en definitiva era obligar a un alto el fuego, porque si no, no podían ser llevadas a cabo, pues todas han sido incumplidas, ¿no? Desacatadas por el régimen israelí, y no veo a ninguna coalición internacional bombardeando al régimen israelí ni desembarcando con los portaaviones para apresar a Netanyahu, ¿no? Como se ha hecho en otros espacios, más o menos justificado hoy normalmente injustificadamente. Entonces, ¿por qué? Pues porque lo que hay es una segunda fase de este experimento, que es mediante la hambruna, como tú bien has detallado, mediante la destrucción de todos los fundamentos básicos que permitan la vida humana. Es decir, prácticamente el 70%, 80% de las edificaciones, de las viviendas en el gueto de Gaza están arrasadas. Toda la red sanitaria, como ha denunciado la Organización Mundial de la Salud. Ya has hablado también de la Organización de Naciones Unidas, sus declaraciones. Toda la red sanitaria está destruida, la red de saneamiento, de agua, eléctrica, etcétera, y impidiendo la entrada por parte de Israel, que no olvidemos que Israel es quien controla todo el gueto de Gaza. Es un territorio ocupado, supervisado, todo el espacio aéreo, el espacio marítimo, las rutas terrestres, las rutas aéreas, etcétera,
aunque una parte del gueto de Gaza da en su frontera con Egipto, pero en realidad Israel es quien permite, porque además el régimen egipcio también está asalariado de Estados Unidos. En definitiva, hay miles de camiones parados con ayuda humanitaria de diferentes países del mundo, multitud de países del mundo, miles de camiones de ayuda humanitaria ahí esperando, sin poder pasar. Israel, como se ha denunciado recientemente, está permitiendo pasar únicamente a una media entre 4 y 10 camiones al día al gueto de Gaza, por esa vía de la frontera egipcia, cuando en condiciones normales, antes de esta masacre, hace un año, en Gaza entraban cerca de 500 camiones diarios para el sostenimiento del gueto, las necesidades básicas de ese gueto. Y entonces, bueno, pues lo que se ha hecho ha sido cortar completamente la manija, el grifo de la alimentación de la población de Gaza para ver si en esa segunda fase del experimento, por medio del hambre extremo, y han muerto ya, como tú bien has dicho, decenas de niños, por medio del hambre extremo, dado que por el medio de la cortina de fuego de las bombas y la destrucción, los palestinos se niegan a marcharse de Palestina, pues a ver si por medio del hambre, las enfermedades, las epidemias y la destrucción de todas sus condiciones vitales, pues finalmente los palestinos se marchan de Palestina. Eso, al menos esos 2,5 millones de palestinos del gueto de Gaza. Ese es el objetivo de ingeniería, como yo llamo ingeniería colonial. ¿Por qué? Pues porque ya lo hemos hablado aquí, creo, en algún programa. En juego está la supervivencia del Estado colonial en Oriente Medio, llamado Israel, el Estado colonial en Palestina. Esa fortaleza de Occidente está en juego porque, a pesar de esas limpiezas étnicas, de esos asesinatos durante décadas, de esas expulsiones, desposesiones de tierras, casas, hogares, pues a pesar de todo, los habitantes palestinos nativos habían superado ya hace años a los colonos israelíes, en torno a 8 millones de palestinos en toda Palestina, en los 3 trozos de Palestina, Israel, Cisjordania y Gaza, frente a menos de 7 o incluso menos de 6 millones de colonos israelíes. Y eso, obviamente, cuando los nativos son más y además se resisten a su colonización, obviamente un régimen colonizador está condenado a muerte a una generación vista en esos números que estábamos manejando, y la única posibilidad de supervivencia es expulsar a millones de palestinos. Exterminarlos a millones no parece posible. Con 30.000, 40.000 ya hemos visto la causa en la Corte Internacional de Justicia, y lo que está en juego es intentar expulsarles con todas las vías de extorsión posibles, como es que no tengan ni siquiera sus necesidades mínimas para la supervivencia. Y eso es lo que estamos viendo, y entre medias pues un gigantesco fraude esperpento de Estados Unidos lanzando vía aérea algunos paquetes de ayuda, de comida caducada, cuando a la vez, con la otra mano, al régimen israelí le proporciona a Estados Unidos el equivalente a 3 bombas atómicas para que arrase ese gueto, para forzar a los palestinos que se marchen de Palestina y para consolidar la colonia israelí en Oriente Medio, ¿no? Entonces, es un ejercicio de una hipocresía tan abismal que es inconcebible, ¿no? Si realmente Estados Unidos se preocupara por los palestinos, bueno, pues dejaría de suministrar bombas al régimen israelí, como igualmente Reino Unido, Alemania lo han estado haciendo, y fondearía un portaaviones a 1 kilómetro del gueto de Gaza y comenzaría a desembarcar toneladas y toneladas de ayuda alimentaria, ¿no? Dejaría pasar mucho más fácilmente a esos miles de camiones, dando órdenes tanto al régimen egipcio como al régimen israelí para que los permita pasar. Bueno, en ese experimento estamos en estos momentos. Estoy viendo esa fotografía de esa concentración de esta mañana. Ahí efectivamente es la embajada, la protesta que hemos hecho esta mañana contra la presencia de la embajadora del régimen en Madrid, inaugurando y ahí estábamos. Efectivamente, Gaza es el nuevo gueto de Varsovia, y eso es lo que estamos presenciando en ese experimento. Hoy, hasta por conveniencia, en este momento Estados Unidos se echaría al bolsillo al mundo y recuperaría lo que en algún momento fue hace décadas un respeto un poquito ahí. Bueno, quizá no un respeto, pero por lo menos convencería, no sé qué decir, pero hasta por conveniencia habría un poco de convencimiento de que, bueno, en Estados Unidos
no todo es tan satánico, ¿no? Porque imagínate que de pronto pusieran, como tú dices, un portaaviones ahí y sin más bajaran todos los marines y les dijeran a los israelíes, se acabó, y les dieran de comer a los palestinos. Yo creo que el mundo le aplaudiría a Estados Unidos, por conveniencia, aunque no lo quisiera hacer o creer, eso serviría mucho. Pero bueno, eso es soñar demasiado, Daniel. Me preocupan mucho las cosas que dices, y efectivamente que el 95% de la población israelí apoye a Netanyahu y un 45% hasta diga que es suavecito. Parece increíble, pero creo que es muy cierto, porque recientemente le dieron un premio a un periodista de Israel junto con su amigo palestino en Alemania, en Berlín, y en su discurso el periodista israelí defendió a los palestinos en una defensa suave, y ahora pues no puede regresar a Israel, y no por los servicios secretos de Israel, sino por la propia población israelí, que le promete matarlo, golpearlo a su llegada a Israel. Esto habla tremendamente. Y esto lo ligo un poquito con la semana pasada se murió Lord Jacob Rothschild, o Rothschild en inglés, uno de los herederos de esta familia que creó Israel prácticamente. Y algún pro-palestino escribió en su Instagram que el mundo respiraba un poquito más tranquilo. Yo pues no estoy de acuerdo, porque aunque se muera los varones Rothschild, la ideología está ahí, la ideología está ya echada, y obedece no solo a Rothschild, sino obedece a toda una corriente de limpieza étnica que estamos viviendo desde hace, yo creo que varios siglos, y que está arraigada en personas que controlan parte del mundo. Afortunadamente hay gente como tú, y hay gente que está denunciando esto. Y esto me lleva a otro punto para la siguiente pregunta. No te queremos molestar mucho por la voz, te agradecemos mucho el esfuerzo que está haciendo tu garganta y tú mismo. Gracias, Daniel. ¿Qué hay, te pregunto, qué hay, muy a grosso modo, qué hay en las venas de los soldados y militares israelíes? De otra forma, o un poco más académica, ¿cuál es el modelo antropológico que percibe el soldado israelí al ver un ser humano de otra etnia, o al ver el ser humano de otra sociedad, de otro pueblo? ¿Cómo lo distingue? ¿Cuál es su modelo antropológico? Y lo pregunto porque la propia ONU ha sido muy tibia, si no es que a favor siempre de Israel, aunque ha resuelto en contra de Israel. La propia ONU establece que no solo los niños están muriendo de hambre, sino que las tropas israelíes dentro de Gaza, cuando capturan a los palestinos que creen que son terroristas o sospechosos, los soldados violan a las mujeres, los torturan. No solo eso, hemos visto mujeres israelíes, soldados o soldadas, militares, mujeres israelíes, burlándose y sacando selfies ante viejitos palestinos, jovencitos militares israelíes burlándose de seres humanos, de palestinos, militares israelíes violando a las mujeres palestinas. ¿Qué hay en la perspectiva mental al ver a otro ser humano que es palestino? Y esto es, creo que, muy importante, porque así ven a los palestinos, y no es por decir que así ven a todo el mundo. Daniel. Estaba viendo lo que me decías de un director, ¿no?, de cine israelí premiado, no sé si es el mismo el que estamos hablando, Yuval Abraham, que ha sido amenazado. En todo caso, ¿qué es lo que ocurre en esa mente de los soldados, las soldadas? Fíjate que es muy parecido a lo que vimos en Abu Ghraib, en Irak. Los soldados y las soldadas de Estados Unidos, si se puede decir así ese término, en todo caso las mujeres soldados
del ejército norteamericano, las mujeres soldados del ejército israelí, al final lo que adquieren es una mentalidad que les sirve de autojustificación de por qué están exterminando a seres humanos, ¿no? Pues ¿cómo lo consiguen? Conseguir la consideración de que eso que están exterminando no son seres humanos. La mentalidad colonial de las guerras coloniales, y lo vimos en Estados Unidos con los amarillos en Vietnam, o lo hemos visto con los negros, lo hemos visto con los indios en Sudamérica, por los españoles también, los debates que hubo en la corona española hace 500 años acerca de si los indios, entre comillas, de América, de la recién descubierta América, tenían alma o no tenían alma y por tanto eran seres humanos o no eran seres humanos, ¿no? Bartolomé de las Casas, un humanista, frente a un inquisidor, no recuerdo ahora su nombre, la corona también española, ¿no? Uno contra el otro y al final afortunadamente ganaron las tesis de que eran seres humanos, pero en los poderes colonizadores en los que ha primado más el deseo de despojar de las riquezas o inclusive de lo más preciado, que es de la propia tierra, ¿no? Donde están los nativos norteamericanos, eran exterminados esos salvajes, así se les denominan las películas de Hollywood todavía, las podemos ver y ahí se les llaman los salvajes pieles rojas. Bueno, esa es la mentalidad del colono del cual tiene que, para desposeer y asesinar a los nativos del territorio, tiene que considerar que no son más que cucarachas a las que exterminar, reírse, humillarlas. Y lo hemos visto también en las mujeres, al final, no por el hecho de ser mujeres, que podrían tener digamos, una vinculación a la protección de la vida superior, a veces a la de los hombres, a la de los varones, pero a veces no es así, ¿no? Y hemos tenido mujeres, estas mujeres soldado que tú describes, o mujeres en el poder como Margaret Thatcher, o como otras tantas, ahora mismo Ursula von der Leyen, a cargo de la pequeña Führer, a cargo de la Unión Europea, completamente deshumanizadas y deshumanizadoras de los pueblos que hay que someter. Y bueno, con algunos otros elementos que me decías, efectivamente la ONU, fíjate que así como en el día 1 reconoció el derecho al pueblo ucraniano a la defensa frente al ejército de Rusia, nunca ha reconocido, de hecho el propio Antonio Guterres, en las jornadas inmediatamente pasadas del 7 de octubre, del levantamiento del gueto de Gaza, lo que dijo es que los palestinos debían hacer como Gandhi y no utilizar la violencia, ¿no? Y eso ha sido una tónica habitual y ahora ya la sangre le ahoga a Occidente, a todos los dirigentes europeos, e intentan hacer algunas muecas, algunos gestos, algún pequeño aspaviento de desagrado de los cuerpos de niños destrozados, desmembrados, pero en el fondo ahí siguen manteniendo las relaciones diplomáticas, las relaciones de armamento. Fíjate que Alemania ha multiplicado por 10 su venta de armamento al régimen israelí desde octubre, ¿no? España, a pesar de toda esa retórica que se ha alabado y se ha elogiado del gobierno español, supuestamente como un gobierno mucho más crítico con el régimen israelí, bueno, pues ahí sigue manteniendo la embajada abierta, y en el mes de noviembre España fue el máximo exportador de armas al régimen israelí de toda Europa, o sea, España. Entonces, bueno, es que hay en juego un gran premio geopolítico para todos ellos. El propio Netanyahu, unas semanas antes del levantamiento del 7 de octubre del gueto de Gaza, cuando hizo el discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, creo que esto fue el 24 de septiembre aproximadamente, llegó con un cartel al estrado de la ONU, un cartel en el que estaba dibujado el mapa para él de Israel, en el que no existían ni siquiera los guetos palestinos de Gaza y Cisjordania, todo era Israel, y con un marcador, con un rotulador, con no sé cómo le llaman allá, hizo un trazo proponiendo lo que sería el gran premio geopolítico si Israel pervive, efectivamente. Hizo un trazo, una gran línea roja, porque esto son capas de cebolla. Hay una lucha de liberación nacional de un pueblo contra su colonización, pero por encima hay unas capas de cebolla, y esas capas de cebolla son exactamente igual que hace 100 años el dominio de
las rutas comerciales y el dominio de un área de riquezas de yacimientos de gas y petróleo. Y entonces, en esa disputa que hay ahora entre Eurasia, entre Occidente, encarnado en Europa, Estados Unidos, en esa disputa por el dominio del comercio, de las rutas de tránsito, es efectivamente perfecto. Eso es. Esa marca roja, lo que viene a representar, o lo que estaba representando Netanyahu, era un futuro canal de navegación que reemplazase al canal de Suez. Es un proyecto de varias décadas ya, del triple de anchura del canal de Suez, en el cual el flujo de barcos, hay que recordar que los barcos en el canal de Suez solo puede ir uno en cada momento, en un sentido, y cuando ha llegado arriba a destino, entonces otro en el sentido contrario va. Pero este proyecto es un proyecto que duplica o triplica la capacidad de navegación del canal de Suez. Y fíjate qué fácil sería, igual que el Nord Stream, ese gasoducto que suministraba gas a Europa y fue destruido por arte de magia, no se sabe todavía por quién, porque nadie ha querido investigarlo. Pues qué fácil sería, ya lo vimos hace 2-3 años, cuando el canal de Suez quedó completamente atorado por simplemente un barquito que se había quedado atravesado, ¿no? Un petrolero, no, un barco mercante quedó atravesado e interrumpió el comercio durante varias semanas, porque fue realmente complejo. Entonces, qué fácil sería sabotear el canal de Suez y que finalmente Israel y Occidente dominasen un 30% del comercio del mundo que pasa por ahí, por el Mar Rojo, canal hacia Mediterráneo y de ahí hacia Europa, ¿no? Entonces, eso es también lo que está en juego, como en una cebolla, las distintas capas. Y por eso, como tú bien has dicho, no se trata solamente de si el barón Rothschild, el enésimo de la saga de los Rothschild, fallece o no fallece, sino que Donald Trump o Joe Biden, uno es un genocida abiertamente con la cara de color naranja y otro es un genocida vestido con piel de cordero que arroja a los palestinos comida caducada desde un avión mientras a Israel le da 3 bombas atómicas de Hiroshima, ¿no? Entonces, porque está en juego eso. Eso está en juego. Y si 2,5 millones de palestinos se marchan de Gaza, porque precisamente no solo se estabiliza un régimen colonial a futuro, como una Australia, una Nueva Zelanda o un Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, sino que además la posibilidad de un canal de Suez alternativo que les da el dominio del comercio, de gran parte del comercio en esta disputa actual. Y eso es lo que está en juego y, por tanto, no importa, en definitiva, que muera un sionista por el hecho de que sea judío, como el barón Rothschild. Hay muchos sionistas que no son judíos, que son evangélicos, como Trump, que son, digamos, ateos, como Hillary Clinton, o que son católicos, como el antiguo presidente de España, José María Aznar. El sionismo es un deseo de dominación de Palestina, de ese territorio, a costa de los nativos, y atraviesa a todas aquellas clases dirigentes en estos momentos. Por supuesto, los Rothschild siempre es una clase dirigente con la característica de ser judíos, pero hay otras clases dirigentes que no son judíos y que, por supuesto, son sionistas y van a defender a su colonia en Oriente Medio hasta este punto del genocidio televisado que vemos en nuestras pantallas, ¿no? Y sin que nadie haga realmente nada, salvo los países del sur. Y ahí estamos viendo cómo, en definitiva, los países del sur global están explorando a ver si esta legalidad, esta arquitectura internacional creada tras la Segunda Guerra Mundial, de legalidad internacional, Declaración de Derechos Humanos, Carta de las Naciones Unidas, Tribunal, Corte Internacional de Justicia, Corte Penal Internacional, etcétera, si esa arquitectura creada realmente es válida para todos o era solo válida para los blancos occidentales. Y por eso están explorando, porque lo que se corre el riesgo es que se desplome toda esa arquitectura creada. Hace 90 años se cayó, se tumbó una arquitectura legal por el abandono a la España republicana ante un golpe de Estado del general Franco, apoyado por las potencias fascistas de la época, de Mussolini, de la Italia de Mussolini, de la Alemania de Hitler, y las llamadas democracias europeas no apoyaron
a la España republicana en ese golpe de Estado y esa guerra de 3 años tan dura que aguantó el gobierno legítimo republicano español, abandonado, y a la vez el apaciguamiento a las ansias de la Italia fascista de Mussolini, tanto en Libia como en Etiopía, etcétera, y a las ansias de la Alemania fascista de Hitler, tanto en Checoslovaquia, en otros espacios que fue invadiendo, ese apaciguamiento por la socialdemocracia, por cierto, europea, pues llevó a que el orden internacional de la Sociedad de Naciones, que para quien no lo sepa, fue una especie de prólogo o preludio de la actual ONU. La Sociedad de Naciones era una especie de club, no tenía las funciones que tenía la ONU, pero bueno, fue un primer experimento de crear una especie de foro donde debatir y resolver los problemas pacíficamente, pues se cayó todo aquel orden internacional. Bueno, pues ahora estamos en un riesgo de igual, que se caiga, no solo también por supuesto por otros factores, otros espacios como el tema de Ucrania, el tema de Taiwán, el tema de África, la explotación de África, bueno, pero ahora hay un riesgo evidente de un genocidio, el cual nos está atendiendo con esa arquitectura legal, y son los países del sur quienes están explorando oiga, ¿esta legalidad internacional funciona o no opera? Y bueno, pues el riesgo es que se derrumbe ante este apaciguamiento al sionismo, que es una forma de fascismo. Todo lo que es arrebatar la tierra a unos nativos por la fuerza es fascismo, por supuesto, y ese apaciguamiento y ese genocidio en directo, pues está en riesgo todo el engranaje de instituciones y de legalidad que ahora nos ha estado manejando. Decías, si los palestinos en Gaza se marchan de Gaza, si se marchan a Egipto, por ejemplo, o al desierto, pues eso es lo de menos para los sionistas. Y yo diría, si se marchan incluso del mundo, ¿no? O sea, si se van a la muerte, pues también para ellos da lo mismo, para estos sionistas, por conservar sus proyectos de poder. Te agradecemos mucho el esfuerzo de tu voz. Nos gustaría que pues, nos despidieras con tu conclusión a nivel perspectivas. ¿Qué perspectivas tiene esto que estamos viendo en la Franja de Gaza? ¿Qué perspectivas tiene la duración de esta masacre? ¿Qué perspectivas tiene la esperanza de los palestinos en Gaza y también en Cisjordania? ¿Qué perspectiva ves? Sobre todo cuando, pues ya te pregunté qué tienen en las venas los soldados de Israel, pero sobre todo cuando vemos cosas como las que vimos la semana pasada, tan dantescas, tan sádicas, tan criminales, tan asesinas, de que su estrategia militar, si les creemos, pues parece ser que no funciona, porque nada más es a base de imponer la tecnología, si les creemos. Y si no les creemos, bueno, pues es una limpieza étnica descarada. Cuando matan a casi o más de 100 personas, esto no lo puedo incluso concebir con palabras, ¿no? Porque estaban esperando ayuda para recibir un sándwich o una galletita o algo así. Entonces los soldados israelíes se asustaron y creyeron que iban contra ellos y les dispararon y mataron a toda una fila de gente que lo único que quería era recibir un alimento porque se estaba muriendo de hambre. En base a eso, en base a esa estrategia militar, en base a lo que estamos viendo, en lo que tú ves, Daniel, ¿cuáles son las perspectivas tanto para Israel para acabar con esta masacre como para la esperanza palestina de sobrevivir a esta masacre? ¿Qué vamos a ver en los próximos meses? ¿O qué hay? No sé, Daniel. Antes de la reflexión que me propones, un apunte sobre esa imagen de una cámara termobárica o una cámara térmica. La primera reflexión es, ¿qué nos sugiere esa imagen? Así a simple vista, parecen hormigas, ¿no? Bien, ese es el objetivo también de Israel cuando ha facilitado estas imágenes. Fíjate que no facilita imágenes de otras masacres que lleva a cabo, de otras ejecuciones, imágenes de cómo aplastan a un ser humano con un carro blindado, con las orugas del carro blindado, a ese ser humano vivo que le han dejado completamente hecho un amasijo de huesos y carne.
ese sadismo con el que tú has definido perfectamente en la introducción, no lo están facilitando. Pero es bueno que entendamos y que comprendamos por qué Israel, es decir, es bueno, no es malo que divulguemos esa imagen que ha facilitado Israel. Israel la facilita con un objetivo, y es hacer ver a las audiencias del mundo que vean esta imagen, que acaben pensando, su subconsciente acaben pensando, bueno, no tienen ni forma ni rostro de seres humanos, parecen nomás hormigas. Bueno, ¿qué más da? Ha sido un error, no ha sido grave, ¿no? Es bueno que entendamos por qué Israel facilita esta imagen también, que lo analicemos así. Israel facilita esta imagen para que aquellos espectadores que no están prevenidos de por qué la facilita entiendan que está intentando hacer Israel un juego, digamos, psicológico en su favor, ¿no? Y dicho esto, yo lo que creo es que los palestinos van a aguantar. No puedo asegurarlo al 100%, yo no estoy ahí sufriendo las calamidades que están sufriendo en las tiendas de campaña y en las carpas, en la playa, después de que les han arrasado todas las condiciones, todos los hogares prácticamente, y aún así les siguen bombardeando en esas carpas, en la playa. Aún así, ya digo, no estoy ahí para sufrir lo que ellos sufren y las condiciones subjetivas los individuos, creo que van a resistir en su tierra, que los palestinos no se van a marchar de Palestina, a pesar de las decenas que están muriendo ya por hambruna, por inanición, por epidemias. Yo creo que el régimen israelí se va a ir desgastando poco a poco, está en enormes debates internos de cómo a su vez reemplazar en algún momento a Netanyahu, que no olvidemos estaba encausado en tribunales israelíes, en tribunales de su propio régimen, por corrupto, por delincuente, etcétera, y no hay acuerdo porque nadie quiere estar en el lugar de Netanyahu, pero a la vez todos quieren que él se queme, intentando experimentar si va a conseguir salvar a Israel por fin de aquí a la eternidad y asentarlo en Palestina, ¿no? Entonces hay una especie de amor-odio hacia Netanyahu, de que no le quieren, pero para ellos es imprescindible, porque si no, la alternativa es una larga guerra de inseguridad que va escalando. Esa larga guerra de inseguridad es lenta, como va a ser lenta para los palestinos. Esto no va a acabar en unas semanas. Posiblemente se alcance algún tipo de alto el fuego, digamos humanitario, para que también Biden pueda hacer algo de campaña electoral con ello, etcétera, para intentar explorar algún tipo de intercambio de rehenes, los cuales, o de prisioneros que a Israel no le interesan lo más mínimo. Ya los cálculos es que ha matado, asesinado el propio Israel a cerca de 70 de sus prisioneros en manos de la resistencia palestina por medio de las bombas, etcétera. Entonces, bueno, veremos eso, pero vamos a seguir viendo una escalada de la opresión al pueblo palestino, de la asfixia, para seguir explorando si se marchan de Palestina. Pero a su vez esa presión se va a ver contrarrestada con un escalamiento mayor en una guerra regional contra el régimen israelí. Hoy, esta noche pasada, fue alcanzado por primera vez el aeropuerto de la ciudad de Haifa, dentro de lo que es Israel, el régimen israelí, por la resistencia de Irak, por las milicias en Irak que son solidarias con los palestinos. Yemen sigue en esa exploración que yo decía antes del sur global, de Sudáfrica, interponiendo la demanda en la Corte Internacional. Bueno, Yemen lleva ya muchas semanas haciendo un ejercicio de sanciones, de imponer sanciones, lo que tendría que estar haciendo toda la comunidad internacional. No es ni más ni menos que es lo que está haciendo Yemen, imponiendo sanciones a los buques que tengan destino u origen en el régimen israelí. El resto de buques están pasando con normalidad por el Mar Rojo y el Canal de Suez a sus destinos en Europa o donde sea. Entonces, eso va a seguir, y las navieras están incrementándole
precios al régimen israelí. El régimen israelí está en una situación económica muy, muy difícil. Eso no se cuenta nunca, pero estamos hablando de 300 millones de dólares diarios. Esos son unos 10.000 millones, o dicho en notación americana, 10 billones de dólares mensuales. Al cabo de un año estamos hablando de 150.000 millones de dólares o 150 billones de dólares, que para una entidad de menos de 7 o menos de 6 millones de colonos, eso es insostenible sin la ventilación asistida por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos. Y esa ventilación asistida también tiene un límite, ¿no? Las colonias son útiles en tanto en cuanto proporcionen recursos a la metrópoli. Así fue con España, con las Américas, etcétera. Pero cuando las colonias dejan de proporcionar recursos y al revés, lo que suponen es que son un mayor gasto y una mayor fuente de dolores de cabeza y fracturas internas en la metrópoli, al final acaban siendo abandonadas. Pero también acaban siendo abandonadas por la propia sociedad israelí. Desde octubre, más de 500.000 de israelíes que tienen doble pasaporte, doble nacionalidad, se han marchado de Palestina. No todos tienen dónde ir, solo, que no es poco, solo el 30% tiene doble pasaporte. Hay mucha gente en Palestina, colonos israelíes en Palestina, que no tienen doble pasaporte y por eso son especialmente también, nuevamente, más sádicos o más agresivos, ¿no? En la exigencia a Netanyahu de que acelere el genocidio, la limpieza étnica. Pero esas contradicciones internas en el régimen israelí se van a seguir profundizando porque en la medida que no se vean seguros, un colono lo que desea cuando toma posesión de una tierra que pertenece a otros, a unos nativos, los cowboys en las praderas norteamericanas, lo que querían era sentirse seguros, ¿no? Y si el séptimo de caballería o los cowboys no eran capaces de proporcionárselo, pues acababan abandonando la granja de maíz de Nebraska o de Wisconsin y se volvían a Nueva York o se regresaban a Europa. Digo, si los nativos norteamericanos hubieran tenido suficiente potencia defensiva, ¿no? Lamentablemente no la tenían. Entonces, esos colonos en Palestina que ven su inseguridad vital día a día más amenazada, porque hay que recordar que en estos momentos hay 300.000 colonos israelíes desplazados que no están viviendo en sus hogares. Todos los que están en la frontera norte del Líbano están durmiendo en albergues, hostales, en casas de familia, en centros deportivos. La situación es realmente complicada repito, para una entidad de menos de 7 millones o menos de 6 millones, porque el censo es un poco secreto, pero en todo caso de apenas unos millones, estamos hablando de 200, 300.000, un 5% de la población es desplazada interna israelí. Eso no se puede soportar en el tiempo, ¿no? Y llega un momento que te planteas marcharte de donde viniste si tienes esa posibilidad. Si no tienes la posibilidad, le reclamarás a Netanyahu que acelere el genocidio, pero tampoco a su vez eso está comunicado a su vez con un mayor incremento de la larga guerra regional, que por supuesto no puede ser intensiva porque hay un riesgo de explosión hasta lo desconocido si es que entran en conflicto abierto, digamos, Irán con Israel o con Estados Unidos y al final dónde está el límite, en la guerra atómica quizás, no se sabe, ¿no? Pero fíjate que Israel va buscando eso, ¿no? Hace unas semanas destruyó 2 oleoductos en Irán, abiertamente lo reconoció el New York Times, que había sido Israel que destruyó 2 importantes oleoductos tú sabes, ¿no? Para Irán en invierno, lo vital que son esas infraestructuras para la calefacción de la gente, etcétera. Es decir, la provocación está ahí. Bueno, yo creo que poco a poco, a pesar del sufrimiento y el océano de sangre, irá subiendo el nivel del océano de sangre palestina, pero poco a poco el desgaste va a ir siendo cada vez más insostenible para Israel. Y yo lo que auguro es que al final Palestina, no sé en qué plazo de tiempo decirte, los palestinos van a resistir en Palestina, los palestinos van a acabar venciendo y el régimen israelí, a un periodo más corto de lo que yo pensaba, no de una generación de 20 años, sino de menos años, no te sé decir si 10 años, 8 años o quizá algo menos, el régimen israelí se va a descomponer y va a colapsar. Ese es mi pronóstico. Veremos aquí, tú y yo. Fíjate hasta dónde llega el grado de sadismo que un día escuché, y me imagino que tú también,
que algunos sionistas que han promovido esta guerra y que han ordenado matar, decían que era ganar, ganar, porque si bien no podían o si no pudieran exterminar a todos los palestinos, iban a dejar a niños o iba a quedar pueblo sobreviviente, sobre todo niños que vieron cómo destrozaron a sus familias, a sus familiares, a sus padres, cómo los mutilaron, cómo aplastaron sus casas, y que esos serían pues los terroristas del futuro con ese gran resentimiento, y ellos de todos modos ganaban porque entonces siempre iban a tener pues a quién matar, a quién culpar, a quién fabricar armas para matar a esos supuestos terroristas. El grado de sadismo y de inhumanidad, de criminalidad es como un océano de sangre que se desborda y que, ¿sabes qué, Daniel? Mancha a todos los seres humanos de la tierra, a todos, porque todos tendríamos la obligación de levantar la voz y de protestar, y hay mucha apatía en muchos lugares del mundo en donde pues egoístamente solo piensan en su bienestar. Ojalá que tus palabras lleguen a todos los rincones posibles, y ojalá que esta arquitectura que dices que se está cayendo pues no sea aprovechada también por otros genocidas o por otra banda de ladrones, y que si cae, que caiga rápido y que caiga sin tanta sangre, porque el mundo no necesita sangre, necesita paz y amor al prójimo. Daniel, un abrazo gigante, hermano, muchísimas gracias por este gran esfuerzo personal, de salud, de tu voz, de tu garganta. Gracias por estar denunciando, gracias. Yo creo que toda la gente que te ve a ti y a todos tus compañeros que levantan la voz en Madrid o en cualquier parte del mundo frente a las representaciones de Israel, pues muchas gracias. Un abrazo, hermano, y muchas gracias por estar aquí. Un placer estar contigo como siempre. Un abrazo para todos. Gracias a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, por favor. Pues comparte el link, porque nos siguen censurando en estos temas. Abrazos y nos vemos hasta la próxima.